comentaba, en diferentes zonas se está o se tienen diferentes circunstancias en las cuales amerita hacer una comida especial. Comida especial me refiero a utilizar otros ingredientes que posiblemente no ocupamos por lo regular, las preparaciones, el tiempo que nos va a llevar preparar e incluso hasta la vajilla que vamos a tener. Todo eso implica un entorno armonioso. Y si nos vamos a toda esta parte, realmente, ¿qué es un alimento? ¿Para qué es? El alimento es cualquier comida. Prácticamente el alimento es el vehículo que nos permite o que permite tener el aporte de los nutrimentos. ¿Para qué? Prácticamente construir y reparar tejidos, proveer energía y regular procesos corporales. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero prácticamente el alimento, lo que yo tomo y me llevo a la boca, es el vehículo que me va a permitir nutrirme. ¿Para qué? Para construir, para reparar tejidos, proveer de energía y regular procesos corporales. Entonces no es comer por comer, realmente si lo vemos en el ámbito biológico, esta es la función, pero ya como lo platicábamos, el alimento implica también otros factores tanto emocionales, sensoriales y todo lo que ya habíamos comentado anteriormente. ¿Cuáles van a ser las características de una alimentación saludable, que es el tema del cual estamos hablando el día de hoy? Primero que nada debe ser una alimentación completa. ¿Qué quiere decir una alimentación completa? Pues prácticamente que incluya todos los grupos de alimentos, obteniendo de esta manera los nutrimentos que requerimos en nuestro organismo en cantidades suficientes de hidratos de carbono, proteínas, lípidos, grasas, vitaminas, minerales y agua, de los cuales vamos a hablar en un momento más. Pero prácticamente estos son, al decir completa, quiere decir que vamos a obtener cada uno de estos nutrimentos, ya sean macro o micronutrimentos en diferentes cantidades, lo cual obviamente nos va a dar una homeostasis en nuestro organismo. Si hablamos de una alimentación también, pues debe ser variada. No nos imaginamos nuestra alimentación con un solo alimento todo el día. Resultaría aburrido, no nos gustaría, terminaríamos por comer otra cosa y por ende la alimentación debe permitir la posibilidad de elegir entre la mayor diversidad posible de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Realmente, pues que mi alimentación puede incluir de diferentes grupos de alimentos con la finalidad de hacerlo mucho más apetitoso, más nutritivo. Si nos vamos al aspecto de que también debe ser equilibrada, la alimentación, en este caso, es aquella que aporta a cada individuo todos los nutrimentos necesarios y precisos para cubrir nuestras necesidades, mantener la salud y prevenir la aparición de enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Es prácticamente una balanza, realmente debe de haber de diferentes alimentos en cada tiempo de comida. Entre más colorida sea la alimentación, más cantidad de vitaminas y minerales y demás nutrimentos estamos obteniendo. Ustedes imagínense, por ejemplo, comer fruta, y lo he escuchado y no sé si ustedes lo han escuchado, que se recomienda comer fruta de un solo color. Supongamos nos toca el color amarillo, quiere decir que voy a comer tal vez en la mañana plátano, tal vez en la tarde una naranja, tal vez por la noche guayaba. Obviamente nos están aportando diferentes nutrimentos, pero sería mucho mejor tal vez variar los colores incluso de la fruta que nosotros estamos ingiriendo. Es decir, realmente debe ser equilibrada. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos mantener nuestra salud y más bien prevenir toda la aparición de las enfermedades. Si nos vamos al aspecto de que también debe ser suficiente, ¿qué quiere decir suficiente? Es lo que platicábamos al inicio. ¿Cuánto debo de comer? ¿De qué depende cuánto voy a comer yo? Al decir suficiente debe decir que debe ser una cantidad, tanto en cantidad como en calidad, adecuada, teniendo en cuenta que debe ser proporcional según nuestra edad, nuestro sexo, la actividad física, el tipo de trabajo, etc. Y de alguna forma, pues para ayudar a mantener un peso dentro de los rangos de normalidad. Es lo que muchas veces he escuchado, que realmente toman como
comúnmente, y lo puedo poner entre comillas, lo que es la dieta. Una dieta que puedo tomar de la revista, que puedo tomar de la televisión, una dieta que me recomendaron. Realmente yo no puedo tener un plan de alimentación porque lo correcto es decir plan de alimentación. Dieta, ahorita lo vamos a ver más adelante, es lo que comemos día a día. Es decir, un bebé está a dieta. ¿Dieta de qué? Bueno, de leche materna. Realmente dieta quiere decir lo que estamos comiendo día a día. Todos y cada uno de nosotros estamos a dieta porque comemos diariamente. Lo que es muy diferente es un plan de alimentación que efectivamente va a abarcar diferentes circunstancias o diferentes parámetros para poder establecer en cuanto a cuánto necesito de energía, prácticamente lo que vendrá son calorías, cuánto de proteína, cuánto de hidratos de carbono, cuánto de grasas, cuánto de vitaminas y minerales. Todo eso va a depender de mis características fisiológicas y obviamente también de mi entorno. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo que una niña de 12 años consuma a diferencia de una mujer de 35 años. Obviamente que va a depender de la edad de cada uno de los individuos. Si nos vamos al sexo, obviamente la alimentación, incluso en los hombres, se requiere más energía que en el caso de las mujeres. Obviamente que también hay excepciones. Si están realizando algún tipo de actividad física, ¿qué tipo de actividad física realizan? Ejercicio, levantamiento de pesas, solamente cardiovascular. Si su trabajo, estamos hablando tal vez de una persona que se dedica a albañilería, una persona que es un chofer, una persona que puede ser un ejecutivo, de alguna forma la cantidad de calorías que se ocupan son muy diferentes, la cantidad del trabajo también es muy distinto y por ende también las características de cada persona es diferente para hacer un plan de alimentación. Si vemos entonces en este aspecto, un plan de alimentación siempre va a tener un apellido. ¿Qué quiere decir esto? O de alguna forma la dieta va a tener un apellido. Dieta es lo que comemos diariamente, va a ser muy distinto a una dieta hiposódica, es decir, baja en sal, una dieta hipercalórica, es decir, alta en calorías, una dieta de alguna forma blanda para una persona que tuvo algún proceso diabético. Es decir, cada parte de la alimentación también tiene un porqué y para qué se indican esos alimentos. Entonces, hasta aquí vamos con estos 4 puntos que estamos hablando, que es una dieta o una alimentación completa, variada, equilibrada y suficiente. ¿Qué otro también aspecto debe de cubrir? Debe ser inocua. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente debe estar libre de cualquier proceso que pueda promover alguna situación de infección. Por ende, siempre hemos escuchado que hay que lavarnos las manos antes de preparar los alimentos, de que asimismo debemos preparar los alimentos. Realmente no sabemos de dónde proviene esa manzana que nos estábamos antojando hace rato.